Vamos entonces en esta mañana al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a estar ubicados ahí en nuestras Biblias, en el libro de Colosenses, capítulo 3. Y hoy terminamos la serie de enseñanzas que hemos estado predicando sobre la Navidad, que titulamos Celebremos Navidad. Hoy es el cuarto mensaje de esa serie. Terminamos el día de hoy. Ya el próximo domingo voy a predicar un tema muy interesante de apertura al año que está por comenzar, 2025. ¿Qué depara el 2025? ¿Cómo prepararnos para recibir este año nuevo que está por comenzar? Pero estuvimos predicando en esta serie de Celebremos Navidad sobre nuestros pensamientos, cómo lo que pensamos nos define y determina muchas veces lo que hacemos y lo que decimos. Hablamos también acerca del poder de las palabras y lo que decimos y cómo los decimos importa. La semana pasada prediqué acerca de las motivaciones del corazón y cómo la palabra del Señor y la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña a tener un corazón puro, que todo lo que hagamos sea por amor y no por aparentar. El día de hoy vamos a enseñar sobre nuestras acciones, sobre las cosas que hacemos. Estamos finalizando este año 2024 y es un tiempo para reflexionar, para evaluarnos, para revisarnos, revisar todo lo que ha ocurrido en este año 2024 y corregir las cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Siempre hay oportunidad para mejorar. Siempre hay oportunidad para mejorar. A mí me encanta y lo hago todos los años y creo que es una buena tradición, lo tomo como una tradición personal y espiritual, revisar el Salmo 90. Voy a hablar de eso la próxima semana, pero hoy voy a citar solamente un texto que en esta oración de Moisés, en el versículo 12, Salmo 90, versículo 12, Moisés dice, Moisés está reflexionando sobre el tiempo que tenemos en nuestra vida, y voy a hablar de eso la próxima semana, los años que Dios nos da para vivir y cómo los vivimos. Y en el verso 12, Moisés en su oración dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero me lo sé de memoria en la Reina Valera 60, que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y otra vez, Moisés, no sé si estaba cumpliendo año, o no sé si estaba terminando un año y iba a comenzar un año nuevo, pero en ese momento Moisés está reflexionando sobre la vida y haciendo una evaluación. Y yo creo que es importante en estos últimos días que le quedan a este año que nosotros podamos revisar nuestros corazones, que podamos contar nuestros días, los años de nuestros días y traer sabiduría a nuestro corazón. Reflexionar sobre todas estas semanas que hemos vivido en el 2024, cómo hemos vivido, qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, y revisarnos. Es como mirarnos delante de un espejo y darnos cuenta si hay algo que nuestra vida debe cambiar. Yo creo que es importante porque Navidad es un tiempo de salvación, es un tiempo de buenas noticias, es un tiempo para cambiar, para mejorar, para comenzar un año nuevo y decir, este año voy a ser mejor, esta área de mi vida va a ser mejor y voy a mejorar esto. Y muchas veces yo sé que nosotros hacemos muchas resoluciones al inicio del año y no las cumplimos y al final terminamos nosotros mismos, bueno, no lo hice este año, voy a hacerlo el año que viene. Y no iba a rebajar unas cuantas libras y no las pude rebajar, gané más de las que intenté rebajar. Pero bueno, siempre es importante revisarnos. Fíjense que el mensaje que le dio el ángel Gabriel a María cuando le dijo, y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que es salvación, salvador. Y fue el mensaje también que le dio a José y le dijo que María concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a los pastores que estaban aquella noche en Belén cuidando sus rebaños, sus ovejas, el ángel les dijo, cuando se apareció, les trajo un mensaje y les dijo, no tengan miedo, porque les doy hoy buenas noticias para todos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y eso es lo que significa Navidad. Navidad significa buenas noticias, Navidad significa salvación. Y hemos estado utilizando una premisa central para toda esta serie de sermones,
que hoy la convertimos en una buena noticia. ¿Por qué? Como lo que decimos y hacemos siempre están acompañados de algo más que no se ve, pero siempre está allí, entonces debemos vestir nuestros corazones de buenas virtudes, de cosas buenas. Voy a decir eso una vez más, y está ahí en la pantalla. Como todo lo que decimos y hacemos no son cosas aisladas, es decir, nuestras reacciones, nuestras conductas, nuestra manera de expresarnos, no es aislado, está conectado con algo que está dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Eso no se ve, pero aflora cuando hablamos, aflora cuando actuamos, y la forma en que actuamos y las palabras que usamos y cómo las decimos son el resultado de lo que tenemos dentro. Por eso, la buena noticia en esta mañana es que podemos vestir nuestra vida, nuestro corazón de cosas buenas, para que todo lo que hagamos y todo lo que decimos y cómo lo decimos, entonces sea bueno. Y sea bueno para todos, no solamente para nuestra vida, sino también para nuestra familia. Entonces el mensaje de hoy lo titulamos Cuidemos lo que hacemos. Cuidemos nuestras acciones. Debemos cuidar la forma en que nos conducimos. Debemos cuidar la manera en que actuamos. Mire que en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas y le da algunas recomendaciones para vestir el corazón y la vida entera de cosas buenas, de buenos vestidos, y ya lo vamos a revisar, que resulten luego en cosas buenas, en buenas acciones. Y me encanta que el apóstol Pablo usa ahí en Colosenses capítulo 3 el término vístanse, vestirnos. Y yo no sé cuando usted creció en su pueblo, ¿no?, en su tradición, pero yo recuerdo cuando niño en Navidad nuestros padres nos compraban vestidos para vestirnos el día 24 y el día 31. No sé si es una tradición en su pueblo, en su cultura, cuando usted nació. Y lo llamábamos estrenos. Y yo recuerdo que nos compraban ropa nueva y yo salía a la calle vestido con mis zapatos y pisábamos así hacia adelante, ¿no? Uno pisaba hacia adelante para que le vieran los zapatos y le vieran la ropa. Yo recuerdo eso de niño y era una emoción que llegara Navidad porque era el único tiempo del año en que nos compraban ropa nueva. Yo crecí en una familia muy humilde, muy pobre, y ese tiempo de Navidad era especial porque sabíamos que nos iban a comprar ropa nueva. Y si el año había estado, finalizábamos el año mejor económicamente, entonces había ropa para el 24 de diciembre, había ropa para el 31 de diciembre, pero también había ropa para el 6 de enero, que era el Día de los Reyes. Lo recuerdan, ¿verdad? Y nos vestían con ropa nueva y uno se sentía, le estoy contando mis sueños, mis experiencias de niño, uno se sentía diferente. Particularmente yo me sentía diferente. Y recuerdo las estrellitas que prendíamos y salía, había tanta alegría en mi niñez en ese tiempo de Navidad y era emocionante. Ya uno después de adulto ya no se emociona, ¿verdad? Con la ropa nueva que compra, si compra ropa nueva para Navidad, ya uno no se emociona. Pero hemos instituido en mi familia, y tal vez lo hemos copiado de cosas que otros han hecho, es que ahora nos estrenamos pijamas de Navidad. Y el día 24 de diciembre nos vestimos, o el 25, nos vestimos todos juntos con la misma pijama de Navidad y nos tomamos una foto de Navidad. Y eso hace que uno se sienta bien, ¿no? Ese tipo de tradiciones. Yo recuerdo de niño y yo me sentía muy bien con mi ropa nueva y uno se sentía diferente. Bueno, más o menos esto es lo que el apóstol Pablo estaba hablando a los Colosenses capítulo 3. Voy a leer para ustedes del versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. Se da cuenta que el apóstol Pablo habla de vestirse, como que quitarnos las cosas que no están bien, la ropa que no está bien en nuestra vida y vestirnos de ropas nuevas. Y dice, hay una lista de virtudes que el apóstol Pablo está enumerando allí. Y dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia. Y en esa lista añade una más, en el versículo 13 dice, y esta la explica,
y me gusta que el apóstol Pablo lo explica. Voy a hacer un paréntesis cuando esté explicando esta parte, porque dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen. Ese es otro vestido que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas con el cual debe vestirse. A todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Versículo 15, sobre todo, ahí está otra vez la palabra, vístanse de amor. Y como si no fuera... parece que la lista que el apóstol Pablo hace de virtudes no está completa hasta que añade el amor, dice lo cual nos une a todos en perfecta armonía. En otra versión dice que es el vínculo perfecto. Y dice el versículo 15, y que la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Versículo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan y digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo? ¿Cuáles son las recomendaciones que el apóstol Pablo da para cuidar nuestra forma de vivir, para cuidar nuestras acciones, para cuidar la forma en que nos conducimos? Y allí en sus notas, la primera recomendación que el apóstol Pablo da en el versículo 12 y 13 es, vístanse de virtudes. Esa es el primer outfit que el apóstol Pablo nos recomienda. Vistamos nuestra vida de virtudes, vistamos nuestro corazón de cosas buenas. Y el apóstol Pablo las enumera, hace una lista de virtudes con las cuales recomienda que nos vistamos como consecuencia de que Dios nos ha llamado a ser su pueblo santo y amado. Dice, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse, hacer la lista de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, sean comprensivos con las personas, con las faltas de los demás, y perdonen a todo el que les ofenda. Ya vamos a revisar estas virtudes una por una, y las voy a definir una por una, pero quiero tomar otro texto de la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Hay un paralelismo que el apóstol Pablo hace en la carta a los Gálatas, y aquí describe estas virtudes y da un poco más de profundidad. En el versículo 22 dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Y se da cuenta, hay una lista de virtudes aquí que el apóstol Pablo enumera, y es la descripción que el apóstol Pablo hace sobre el fruto del Espíritu. Describe el fruto del Espíritu con estas virtudes. Fíjate que el apóstol Pablo no dice los frutos del Espíritu, el apóstol dice el fruto del Espíritu. Todas estas virtudes son el resultado de que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Amor, alegría, paz, en otra versión dice gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces el apóstol Pablo aquí está describiendo el fruto del Espíritu, y lo que encontramos es que en Colosenses y en Gálatas parece que fueran una combinación, ¿no? Esas listas no es una combinación exacta, no es que están todas en el mismo pasaje, todas aquí y todas acá, sino que hay cosas que coinciden en estas dos listas, y lo que nos lleva este pasaje a la conclusión es que, según el pensamiento del apóstol Pablo, estas virtudes que leímos en Colosenses capítulo 3 son el resultado de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Lo que nos enseña es que nosotros entonces podemos vestirnos de esas virtudes si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón debe desvestirse de todo lo que no está bien y vestirse o revestirse, como dice Pablo, de estas cosas que son
lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo funciona eso de desvestirse, de quitarse los trapos viejos de la vida, verdad? Todas esas cosas malas, esos malos hábitos, esas malas conductas, esa forma negativa de proceder y de conducirnos, quitárnoslo. Me gusta la expresión que Pablo usa de quítense y vístanse con las cosas que deben haber en nuestra vida. Entonces vamos a ir a Colosenses capítulo 3 una vez más para revisar exhaustivamente la lista de virtudes. Pablo habla de compasión. Es la primera virtud que el apóstol Pablo menciona. Y la acompaña con un adjetivo, dice tierna compasión. La compasión es la capacidad de ver una situación desde la perspectiva de quien la está viviendo. Y aquí tengo que comentarles un testimonio personal. Fíjense, yo he sido legalista toda la vida, y lo confieso y pido perdón por eso. He sido legalista y fundamentalista toda la vida. Y siempre he creído pues que todos nosotros pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y esa manera de pensar tan cerrada, ¿no?, hacia un extremo me hizo por mucho tiempo insensible ante la gente que pasa por las consecuencias de sus malas decisiones. Y he luchado con eso, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, ¿no? La gente toma sus malas decisiones y yo sé que se hundió porque tomó su mala decisión y a veces te endurece el corazón porque tú sabes, pues está ahí en ese hueco porque es terco y se metió en problemas. Pero aún estando allí, esa persona necesita compasión. Y una cosa que a mí me está ayudando y me funciona como una terapia para mantener mi tanque de compasión lleno, es el estudio bíblico que tengo en la cárcel. Tengo un estudio bíblico todos los jueves y tengo más o menos como 2 meses estudiando la palabra de Dios con personas que han cometido errores y están en ese lugar porque metieron la pata y a pesar de que se les dijo, se metieron en un hueco. Pero estar allí todos los jueves sentado con esos hombres, esta semana el grupo creció, tengo como 15 en el estudio bíblico y escuchar sus historias y conocer un poco de sus vidas y enseñarle la palabra de Dios, me ha sensibilizado más. Y siento que es una terapia para mí, siento que necesito estar allí, que ese ambiente me sensibiliza y me hace mejor ser humano. Y quiero hacerlo. El 26 es jueves y estamos libres, pero le dije a Keila, yo voy a mi estudio bíblico en la cárcel, porque es algo que siento que como ser humano necesito porque me ayuda personalmente. Entonces, compasión es esa capacidad de sentarse en esa mesa donde están otras personas que están hundidas por sus malas decisiones y sentir lo mismo, ponerse en su lugar y sentir que necesitan misericordia, sentir, porque muchas veces nosotros nos equivocamos también y necesitamos a alguien que tenga compasión de nosotros y nos ayude cuando nosotros estamos en ese hueco. Por eso el apóstol Pablo tal vez acompaña la palabra compasión, que ya pareciera una redundancia porque compasión es algo tierno y Pablo lo acompaña con ese adjetivo como para agrandarlo y hacerlo más visible. Si se dan cuenta, el resto de las otras cualidades, Pablo no lo hace un hipérbole, pero aquí en compasión parece que ya siendo tierna la compasión o algo que te enternece el corazón, Pablo le coloca ese adjetivo y dice tierna compasión. Porque la compasión es lo que nos lleva a servir a otras personas en necesidad, ponernos en su lugar, aunque esa otra persona esté en ese hueco por sus malas decisiones. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. En la segunda cualidad o virtud, en la lista es bondad. La bondad es hacer lo correcto, lo que debemos hacer, lo que es justo cuando tenemos las posibilidades de marcar la diferencia. La bondad es hacer lo que es bueno y hacer un impacto positivo en la vida de los demás. Bondad es hacer el bien siempre, siempre. No porque nos conviene, no porque vamos a recibir un beneficio de eso, sino hacer el bien siempre, porque ese es el resultado
de nuestra naturaleza, o debería ser el resultado de nuestra naturaleza, hacer el bien a los demás. La siguiente cualidad o virtud que el apóstol Pablo menciona es humildad. Y humildad no tiene nada que ver con escasez o con pobreza o con ser miserable o con sentirse sin valor, tener una baja autoestima. La humildad no es eso, la humildad es lo contrario a la soberbia, al egoísmo, a la vanidad, a la arrogancia, a la altivez, a la altanería. La humildad no es pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí mismo. Voy a decir eso una vez más. La humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Es decir, humildad no tiene nada que ver con una baja autoestima. Humildad es dejar de enfocarnos en nosotros mismos para pensar, tener lugar en el corazón para pensar en otras personas. La cuarta, que el apóstol usa la palabra gentileza, que tiene que ver con amabilidad. Es una forma de amabilidad y es muy cercana a la cortesía, a ser cortés, a tratar bien a las personas, a tener buena disposición para con los demás. Pero gentileza, la palabra gentileza que traducimos como gentileza, tiene la connotación de poder bajo control, y por eso la asociamos con el dominio propio que el apóstol Pablo describe también en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Es esa fuerza bajo control, porque la gentileza no tiene que ser gentil, no es el resultado o sinónimo de debilidad, sino ser gentil ser gentil es alguien que no tiene miedo para controlar y entrar en medio de una situación bajo control. A pesar de todo, tratar bien y actuar correctamente. El apóstol Pablo dice también en la lista, la número 5, paciencia, que es sinónimo de longanimidad, que significa soportar algo durante mucho tiempo antes de enojarse o darse por vencido. La paciencia es la clave para la madurez espiritual, porque la madurez espiritual toma tiempo, crecer espiritualmente. Y la paciencia es la clave para cambiar en la vida. Tenemos que tener paciencia para perseverar y continuar cambiando progresivamente. El apóstol Pablo en el versículo 13 habla del perdón. Y perdonar es la capacidad que dice, Pablo lo define como la capacidad de ser comprensivos con las faltas de los demás, con las cosas que los demás hacen que nos ofenden. Es la habilidad de darnos cuenta de que somos seres humanos y de que también cometemos errores, de que tenemos debilidades. Eso que recordar, dice Pablo, que el Señor nos perdonó a nosotros. Entonces, quiero hacer un paréntesis aquí con respecto al perdón como una virtud, como una cualidad del corazón, porque muchas veces pensamos que, y podemos de repente decir que toda esta lista de virtudes, cuando tenemos en nuestro corazón, estamos beneficiando a los demás. Y es cierto, cuando actuamos con virtudes, cuando actuamos con bondad, cuando actuamos con humildad, cuando somos pacientes, de alguna manera nuestra vida está extendiendo un aroma fragante, ¿no? Creando un buen ambiente donde nos desarrollamos, pero específicamente con el perdón, y no tenemos problema con eso, no tenemos problema con ser gentil y con decir buenos días no tenemos mucho conflicto con eso, pero cuando se trata de perdonar, nos cuesta, porque ser gentil es más sencillo que perdonar, es cierto. Perdonar tiene que ver con que yo pase, como dice el apóstol Pablo, pase por alto la ofensa que alguien me ha hecho. Y el problema con eso es que perdonar implica el dolor que yo he sufrido. Si yo tengo que perdonar, implica que alguien me ha hecho algo que ha producido dolor y que me ha afectado. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos pasar por alto esas ofensas que nos han hecho. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque perdonar no es un beneficio para el ofensor. Perdonar no es un beneficio para quien nos ofende. Perdonar no es un beneficio, así como la gentileza, ¿no? La gentileza entrega un aroma, un olor fragante, crea un buen ambiente y no tenemos problemas con ser gentiles. Pero cuando se trata de perdonar,
se nos hace difícil porque pensamos que estamos también entregándole algo a la persona que nos ofende. Perdonar es al revés. Perdonar, cuando el apóstol Pablo dice que pase por alto la ofensa, es que ese dolor que produjo la ofensa no se anide en el corazón. Porque perdonar no es beneficiar al ofensor, perdonar es limpiar mi corazón de dolor. Perdonar es limpiar mi corazón de resentimiento. Porque cuando yo guardo resentimiento en mi corazón, cuando yo guardo el dolor de la ofensa en mi corazón, ese dolor me contamina a mí. Ese dolor me hace daño a mí. Cuando una persona me ha hecho algo a mí, me ha hecho daño, me ha ofendido, ha hecho algo que me causó dolor, quedarme con ese dolor para el resto de la vida, por mucho tiempo, me va consumiendo, me va haciendo daño. Por eso la palabra del Señor nos insiste una y otra vez que debemos perdonar, que el perdón es una virtud cristiana que nosotros debemos cultivar. Porque el perdón limpia nuestro corazón, el perdón pasa por alto el daño, el perjuicio, el dolor. Perdonar es quitar de nuestro corazón ese dolor y ponerlo afuera, porque nos hace daño a nosotros, nos hace daño a nosotros. Entonces, repasamos rápidamente las virtudes que el apóstol Pablo menciona en esta lista: compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia y perdón. Pero como que si esa lista no estuviera completa, el apóstol Pablo añade una más, y ahí es la segunda en su corazón. La segunda recomendación del apóstol Pablo es: vístanse de amor. Estas virtudes, según el apóstol Pablo, no están completas sin amor. Es más, yo pudiera decir que el apóstol Pablo está concluyendo de que sin amor estas virtudes no pueden estar presentes en el corazón. Necesitamos amar para que estas virtudes estén en nuestro corazón. Es la séptima virtud que el apóstol Pablo enumera allí en Colosenses 3. Y Pablo dice, capítulo 14, sobre todo, vístanse, y me gusta que use esa palabra, sobre todo, ¿no? Vístanse de amor, lo cual nos une, y hay dos resultados de vestirnos de amor y que todas estas virtudes florezcan en nuestros corazones. Dice, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. En otra versión dice, el vínculo perfecto. Versículo 15, ahí hay dos consecuencias de que estas virtudes y el amor estén en nuestro corazón. Dice que la paz que viene de Cristo, esa es la primera consecuencia o el primer fruto de estas virtudes en nuestro corazón. Gobiernen sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y la segunda consecuencia o el segundo resultado de que estas virtudes estén en nuestro corazón es la gratitud. Finaliza el apóstol Pablo y dice, y sean siempre agradecidos. Entonces, la séptima virtud que Pablo enumera en esta lista extensa de virtudes, pero que la corona con el amor, es el amor. Vístanse de amor, porque el amor para Pablo es el vínculo perfecto. El amor es el que amalgama todo en el corazón. Dios nos creó con la capacidad de amar. Dios nos creó para amarnos unos a otros. Dios nos creó para vivir en comunidad. Dios nos dio la capacidad, más allá de nuestras diferencias, más allá de las diferencias culturales, de las diferencias raciales, de las diferencias sociales. Dios nos ha dado el lenguaje del amor que rompe todas esas barreras. El amor rompe barreras raciales, el amor rompe barreras culturales. El amor es importante en las dinámicas de las relaciones personales. Cuando hay amor, entonces podemos vivir en armonía. Es lo que el apóstol Pablo dice. Pero muchas veces escasea el amor. Lo hemos confundido, el amor con un sentimiento. Hemos confundido el amor con algo que sentimos. El amor, más que un sentimiento, es una virtud, es una decisión. No es si lo siento o no lo siento. Es una virtud con la cual el apóstol Pablo dice, vístanse de amor. Y en Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor. Es decir, que si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida, si somos cristianos, si seguimos a Cristo, entonces el amor debe reinar en nuestros corazones. El amor
es el distintivo cristiano por excelencia. No puede existir el cristianismo sin amor, no es posible. Cristianismo sin amor es como un cascarón vacío. Es como el cascarón, como una costra de cosas que tú lo tocas y suena hueco por dentro porque no hay nada. El cristianismo sin amor es un cascarón vacío, un cascarón hueco. El cristianismo necesita el amor. Ahora, Pablo menciona dos resultados de que estas virtudes estén en nuestro corazón y de que le permitamos al Espíritu Santo de Dios vestirnos con estas virtudes. Y los dos resultados son paz exterior y paz interior. Pablo habla de paz y cuando se refiere a la paz, se refiere a que estemos a vivir en paz con nuestros semejantes. En el contexto en el que Pablo escribe, dice, la paz con sus semejantes es el resultado de que estas virtudes estén en sus corazones. Y lo vemos claramente en Romanos capítulo 12, versículo 18-19, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y mire, yo voy a retomar lo que dice el apóstol Pablo. Si es posible, a veces no es posible estar en paz con todo el mundo. Es cierto. Pero en cuanto dependa de ti, no importa si la otra persona no quiere la paz, no hay manera de conciliar, no importa, pero en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen que el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo segundo que Pablo dice es gratitud. Sean agradecidos, y gratitud es sinónimo de paz interior. Paz exterior de estar en paz con todos los demás, pero paz interior de estar en paz con nosotros mismos, ser felices y vivir satisfechos con lo que tenemos. Eso es gratitud. La gratitud es sinónimo de contentamiento, de ser felices con lo que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Debemos aprender entonces a ser agradecidos y ser contentos, estar y vivir contentos con lo que tenemos. Entonces Pablo dice, vístanse de virtudes, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y finalmente el apóstol Pablo dice, vístanse del evangelio. Y parece que va increciendo esas recomendaciones del apóstol Pablo. Vístanse virtudes, vístanse de amor, vístanse del evangelio. Miren lo que dice el versículo 16, Colosenses 3:16. Dice, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Voy a leerlo una vez más y lo voy a traducir para ustedes. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, en toda su plenitud. Y les pregunto, ¿qué es el mensaje de Cristo sino el evangelio? ¿Qué es el mensaje de Cristo? El evangelio. El evangelio es Cristo, su vida, sus enseñanzas, la forma en que Cristo vivió. Jesús vino y nació en un pesebre en Belén de Judea hace unos 2000 años atrás. Y vino para salvarnos, pero vino también para mostrarnos lo que podemos ser como humanidad. Jesús vino para enseñarnos a ser mejores seres humanos. Porque si fuera diferente, si la salvación fuera diferente, Dios hubiese hecho un método mucho más fácil. No tenía Jesús que vivir 33 años aquí y morir en la cruz del Calvario. Hubiese buscado un método sencillo, fácil, como un microondas. Pero no, Dios envió a su Hijo, nació de una virgen, vivió 30 años viviendo como una persona normal. Nadie sabía quién era, que Él era el Salvador. Y luego comienza su ministerio y duró 3 años solo de ministerios. Murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Pero durante su vida en esta tierra, lo que vivió se llama evangelio. Lo que vivió, enseñó y dijo se llama buenas noticias. Por eso la recomendación de Pablo es, vístanse de la vida de Cristo. Vístanse de sus enseñanzas, vístanse de la forma en que Él vivió. Por eso nosotros los cristianos nos llamamos cristianos.
Hoy día nosotros nos llamamos, de repente ni siquiera sabemos por qué nos llamamos cristianos, pero en un principio a los apóstoles, a los discípulos que seguían a Cristo, les llamaron cristianos porque se parecían a Cristo. Por eso existe el término cristiano. No es un título que la iglesia se dio a sí misma. La iglesia apostólica en sus inicios no dijo, nosotros somos los cristianos. No, al contrario, la gente que les veía la vida como la vivían, cómo se amaban, cómo se cuidaban unos a otros, cómo se parecían a Cristo, entonces les llamaron cristianos. Eso está en el libro de los Hechos, les llamaron cristianos por primera vez. Y fue un mote, fue un sobrenombre. No fue una forma bonita de llamar a los seguidores de Cristo, era una forma para burlarse de aquellos que seguían a Cristo. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque se parecían a Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo, parezcanse a Cristo, vístanse del mensaje de Cristo con toda su riqueza, que toda la plenitud del Evangelio llene sus vidas. Entonces, cuando el Evangelio viste nuestros corazones, cuando nos vestimos del Evangelio, cuando el mensaje de Cristo, cuando la vida de Cristo, cuando las enseñanzas de Cristo vienen a formar parte de nuestra vida, cuando visten nuestro corazón, entonces la vida de Cristo la vivimos en nuestra vida. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo dice, vivo de una manera semejante a Cristo. Vivo, Cristo vive en mí. Entonces, y por eso Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces la recomendación en este tiempo de Navidad es vestirnos de virtudes, vestirnos de amor y vestirnos del Evangelio. Vistámonos de la vida de Cristo Jesús. Y eso va a traer paz entre nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo. Si nosotros nos vestimos del Evangelio, si nosotros nos vestimos de amor, si nosotros nos vestimos de esas virtudes, donde quiera que nosotros estemos, lo que vamos a entregar en nuestras relaciones es armonía y amor. Por eso la recomendación es, vistámonos de virtudes, vistámonos de amor y vistámonos del Evangelio. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque no es fácil. Yo sé que no es sencillo, porque somos seres humanos y esta carne está viva y nos dicen algo y reaccionamos y nos hacen algo y nosotros también buscamos. Necesitamos rendirnos a que el Señor, a que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a vivir la vida que Él quiere que vivamos. No es sencillo, no es fácil, yo lo sé. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar.